Abran sus Biblias en Mateo 24, verso 48. Vamos a leerlo todos en conjunto. ¿Estamos ahí? Vamos a del 48 hasta terminarlo. Si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzar a herir a sus siervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor ante aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le pondrá por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Toma su lugar. ¿Qué tan preparados estamos para recibir el fin del mundo? Nuestra actitud a veces hace pensar que no nos amamos como hermanos, porque nos importa más estar en otro lugar de la sociedad. Aquí miramos a un personaje importante en un lugar especial. Puede ser hacienda, puede ser una casa, pero el cargo que tiene es que cuida de todo lo que hay allí y es el responsable, que dará cuenta un día. Y vemos que este hombre descuidó su trabajo. ¿Y qué empezó a hacer? Dice que castigaba a sus consiervos, los ofendía, no le importaba. Y además de eso se empezó a contaminar, a convivir con la gente que no era de ese lugar donde él estaba. ¿Y qué dijo? Mi Señor se tarda en venir. Ya se había cansado de esperar, se había desanimado, ya no tenía la confianza del principio cuando su Señor le decía algo, ¿verdad? Ya había perdido la esperanza. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hacemos lo mismo? Le voy a decir al hermano que apague la pantalla, ¿verdad? Para que no tengan la atención de ahí. ¿Qué confianza tenemos en lo espiritual que nosotros hemos recibido? ¿Qué preparación hay en nosotros? Les hacía una pregunta importante: ¿qué tan preparados estamos para recibir
el fin del mundo. Cuando digo que estamos preparados, porque van a haber muchos eventos, situaciones difíciles, que como iglesia de Dios tenemos que vivir y sufrir. Pero a veces nosotros hacemos el recuento del tiempo que ya llevamos en la iglesia y comenzamos a pensar como este siervo. Mi Señor se tarda en venir. ¿Por qué? Porque los apóstoles lo dijeron hace bastantes años, por los años 60, que ya estaba próxima la venida del Señor y teníamos que estar preparados para recibirlo. Y aconsejaban: no sigáis las costumbres de las gentes, no os dejéis o no os afanéis por las cosas de este mundo. El consejo es: toma la armadura de Dios para que puedas resistir. Y hay ocasiones en que no definimos cómo es la armadura de Dios. Y es donde empezamos a flaquear, que queremos estar en diferentes partes de la sociedad y no tomamos en cuenta el amor que deberíamos de tenernos. Si alguien no viene de la iglesia, ¿qué tan preocupados estamos? Porque ni aviso nos dan, hermano. Quiere decir que el que faltó no le importamos. No quiso avisar. Hermano, no voy a poder ir, estoy bien. Se me presentó una situación que fue más grande que mi voluntad de estar en el templo. Díganme, ¿es una actitud que motiva? ¿Se sienten ustedes motivados, que su fervor crece porque no vino X hermano? ¿O cómo se sienten? O también pensamos igual: no vino porque... ¿Por qué? Porque no quiso. Y tampoco a nosotros nos interesa. ¿Qué quiere darnos a entender esa actitud? Que ya perdimos nuestro fervor. Que estamos aquí porque ahí sí se cumple la palabra de Pedro, porque ya no tenemos a dónde ir. Entonces es necesario que nosotros, como les dijera, recapitulemos, nos pesemos en balanza, nos examinemos qué tan preparados estamos de manera espiritual. Si la situación que vivimos nos pusiera a prueba,
soportaríamos la prueba. ¿A qué me refiero? Una enfermedad, una tribulación, una adversidad que no esperamos, el que nos quisieran quitar lo que es propio. ¿Cómo reaccionaríamos? Yo no olvido unas palabras que dijo una hermana de la iglesia. Hermana, a usted si le robaran su carro, ¿cómo reaccionaría? ¿Perdón? Se preocuparía porque se lo robaron, enojo. De verdad, o sea, es la reacción, como dijéramos, típica. Ella dijo, yo le bendeciría, hermano. Porque quizás le va a ser más útil a él que no me molestaría eso. Y es lo que nosotros debemos pensar, ¿cómo tomamos lo material? Es más importante que lo espiritual, ¿no? Sabemos que la palabra de Dios es eterna, es para siempre, y lo material no. Si ganamos el reino por la misericordia de Dios, allá llevaríamos nuestro carro, nuestros bienes materiales, ¿verdad que no? Se quedarían en este mundo porque son de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debe de preocuparnos? Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10. Versículo 35 al versículo 38. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Preguntémonos quién es tomado o a quién se le nombra justo. ¿Alguien me quiere decir? Al pueblo de Dios en general. Son los que están esforzándose por hacer la justicia de Dios. Por eso se le toma por justo. O vamos a tomar por justo a los que no conocen a Dios. ¿Verdad que no? Entonces, los que practican la justicia van a vivir por fe. Pero esa fe se empieza a impacientar. Pareciera que dice aquí que perdemos nuestra confianza. Que si perdemos, vamos disminuyendo en la fe. ¿Por qué disminuimos? Por la vida que llevamos, por la práctica que le damos a la palabra de Dios, que no es la suficiente, por la falta de oración, por no querernos cuidar de andar en santidad.
Y olvidamos lo que dijo el apóstol Pedro, que el que nos llamó es santo, nosotros debemos ser también semejantes. Y nos estamos contaminando, quizás. Estamos descuidando lo espiritual. Si viniera una persecución contra los santos, ¿qué haríamos, hermano? ¿Negaríamos a Jesucristo? Dice la palabra de Dios, debemos estar en santidad y no tenemos que tener miedo porque estamos, si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? Nosotros no tenemos que tener miedo y debemos estar velar y orar a veces, porque si no va a pasar como las mujeres de Sara. Gracias, hermano. Pero la palabra de Dios nos dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, dice, estoy en mi hogar, estoy con mi corazón contento, pero miro qué es lo que hay en mi hogar, hermanos. ¿Qué es lo que hay? ¿Le voy a abrir la puerta al Señor? Su palabra ciertamente dice que nos guardará. Eso dice su palabra. La palabra de Él está en nuestro corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Está en nuestro corazón, la practicamos. Hacemos la voluntad de Dios. Muchas veces nos dice la palabra de Dios, nos la dice y la conocemos. Ser perfectos porque yo soy, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Buscamos la perfección. Miramos que el camino que dijo Cristo, ese camino angosto, estrecho, a duras penas caemos. Con dificultad vamos cruzando, porque les digo, miramos lo que queda atrás y eso no queremos dar, o no queremos que el Señor lo mire, y no son perfecciones. Y eso está demostrando que nosotros no somos el 90% espirituales. Porque como decía nuestra hermana Dalia, nos enojamos. Hay enojos si hacen algo que no nos agrada, nos molesta. Y esa es la reacción del ser humano. Entonces a nosotros nos falta más espiritualidad. Dice, más conocimiento de la palabra de Dios, más práctica, más escudriñamiento, más oración, más santidad. Entonces tengamos nosotros mucho cuidado, porque pareciera que ya no hay paciencia en nosotros. Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8. Pues, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La recomendación es que sigamos con paciencia, pero ya se nos está agotando. Primero, porque miramos muchos eventos que nos hacen ver que son fuera de lo común, y el Señor hasta cuándo va a poner un freno, un alto. ¿Verdad que allí es donde nos duele mucho, que dice que el Señor también hace que el injusto viva, tenga buena vida, consiga todos sus deseos, bienes materiales, riqueza? ¿Pero por qué? Porque eso es su parte en este mundo. Él no tiene parte en las promesas de Cristo, en un reino venidero. Y nosotros sí. Entonces, por eso es que nuestra fe tiene que ser probada. Y más, hermanos, en la paciencia. ¿Verdad? Necesitamos tener amor. Amor para quienes, para los que nos rodean, para los que estamos aquí. Pero les decía, fíjense, si falta el hermano Gil, no avisó, como ayer, no avisó. ¿Cómo está viviendo el hermano Gil? ¿Qué miró en su casa que hizo que no viniera? Pero mi hermano, notamos tu ausencia, tu lugar estuvo así. ¿Cómo estás? Pues estuve en plataforma, hermanos. No, o sea, desgraciadamente la cámara no funcionó, ¿no? Y puedo decirle cuánto tiempo le dieron al hermano Encarnación para la predicación. Si es de 6 a 7, le di 45 minutos, se llevó el director. 15 minutos de predicación, pues tuvo que pasarse el tiempo para poder dar su mensaje. ¿Es cierto o no? ¿No lo notaron? ¿Quién dirigió? Entonces sí estuve, no estuvo en la cámara, pero sí estuve presente. No avisé, sinceramente. Entonces, pasan esas situaciones, ¿no? Sí. Les voy a hacer una pregunta. Si no miramos a nuestro hijo o a nuestra esposa un buen rato, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos, hermanos? Pues qué bueno que no la miramos. ¿Qué pensarías, hermano Uriel? Muchas cosas, hermano. Pensaríamos muchas cosas. La mente es tan rápida que hasta matamos y resucitamos. ¿Sí, hermanos? Hacemos y deshacemos.
si no miramos a nuestro hermano, a nuestra hermana, pues es que no vino porque tuvo flojeras, no le alcanzó el tiempo. Pero hay a veces nuestro hermano pastor que se preocupa, hermanos, hay ausencias, ¿cómo están? Hermano, ¿para qué se preocupa por mí? Entonces, es lo que nosotros debemos de pensar. Si el amor todo lo soporta, yo no quiero estar ahí porque puede llover, puede hacer calor. Buscamos muchos argumentos y no pensamos, no vi a mi hermano, ¿cómo estará? No vi a fulano, sutano, engano. No pensamos eso. Entonces tengamos cuidado, porque si no nos animamos nosotros mismos, nuestra fe puede ir a menos. La meditación de la palabra puede venir a menos. Y nos va a pasar como a las vírgenes fatuas. Algunos se van a preocupar más por su espiritualidad y otros no. Quizá las inteligentes no motivaron a las demás. O las motivaron y fueron tomadas como necias. No quisieron entender que nosotros no tengamos ese distintivo, ese señalamiento de falta de sabiduría. Así que cuando estemos nosotros clamando al Señor, Él nos atienda. Dice su palabra en Mateo capítulo 7. Versículo 21 y 22. Desde el 20, hermano. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Por su actitud, dice, los conoceréis. Aquí es donde se cumple la palabra del Señor que dice, muchos son los llamados. ¿De cuáles somos? ¿De los escogidos o nomás de los que fuimos llamados? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Preocuparnos no precisamente por los que nos miran aquí. Preocuparnos porque cómo estará mi actitud delante del Señor Jesucristo. Él es el que va a venir a hacer juicio y va a dar el grande galardón, porque vuestro galardón tiene grande remuneración, tiene grande pago. Y quiere decir que lo que va a dar Cristo no tiene precio aquí en este mundo. Es mucho más que todo el valor que pudiera estar aquí. Entonces necesitamos nosotros reflexionar del Señor, que tanto me contesta mi oración.
¿Qué tanto miro tus misericordias en mi persona, en mi familia? Tu protección. Porque de ahí vamos a sacar el fruto nosotros. De ahí lo vamos a manifestar. Pero les decía que hay momentos en que pues flaqueamos. Y el Señor dice, vamos a leerlo en Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso dice la Escritura, como decía nuestra hermana Lucía. La Escritura dice, pero ¿qué tanto lo hago mío? Estoy a la puerta. Y él no está toc, toc, toc. Te está llamando por tu nombre. A cada uno nos llama por nuestro nombre. Si abrimos la puerta, dice, voy a entrar y voy a estar contigo. Voy a cenar contigo. Esa es la respuesta que da el Señor. Pero les comentaba, antes de abrir la puerta miramos lo que hay a nuestro alrededor. Y el Señor va a mirar esto. El Señor va a mirar esto otro. Va a mirar cómo estoy. ¿Y qué hacemos? ¿Le abrimos la puerta? A veces no. Y Eclesiastés el sabio Salomón nos está diciendo, encantado, dice que pasa su amado, pero como no le abrió la puerta, se retiró su amado, y cuando quiso salir, que arregló las cosas que estaban dentro de su casa, ya no estaba su amado. ¿Sí? Ya se había retirado. ¿Entendió él que no estabas, hermano, en tu casa? ¿Que habías ido a otro lugar? No, es otro que ahí estabas. No quisiste abrir. Dice, hermanos, que tenemos la oportunidad de salvación, de estar siempre con el Señor y Él con nosotros. Pero no queremos abrirle la puerta de nuestro corazón. Porque nuestro corazón tiene muchos pensamientos. Y vemos que no son los correctos. Entonces, cuando nosotros pensemos en nuestra vida espiritual, digámosle al Señor, que no soy siervo humano. ¿Sí? Que estoy luchando por mi salvación. Que no me he contaminado. Que mi amor sigue firme por Él. Eso tenemos que decirle para que el Señor nos dé el ánimo que pudiera hacer la parte. ¿Sí? Que si podemos estar en una actitud fría o caliente,
pero no quiere, porque eso lo detesta el Señor. ¿Cómo nos aceptaría? Eso es cómo me aceptaría, cómo aceptaría yo a otra persona. Y así lo que debemos de pensar, ¿cómo aceptaría Cristo mi persona? Si Él me está diciendo una regla que tengo que cumplir. Dios bendiga.